Bueno, vamos a ver lo que es un poquito de cráneo, ¿sí? Este es un cráneo real. Este, lo que podemos ver acá es cómo este cráneo se hizo una sección horizontal, ¿sí? En lo que sería la bóveda del cráneo. Recordemos que los huesos de la cabeza se van a dividir en huesos de la cara, que son los que podemos ver acá. Todos estos son los huesos de la cara y huesos del cráneo. Nosotros vamos a usar ahora este cráneo para poder ver la base del cráneo desde adentro, ¿sí? Lo que es importante para comprender cómo se articulan estos huesos es lo que es clave para mí, es saber cómo está delimitada la fosa nasal, cómo está delimitada la cavidad orbitaria, que es donde va a ir el ojo, y esto, el aire que respiramos, que entra por nuestra nariz, va a entrar a esta cavidad, ¿sí? Bien, los huesos que vamos a ver ahora, ¿sí? Los voy a ir nombrando desde adelante hacia atrás para que se ubiquen, ¿sí? Esto es anterior, podemos ver la cara. Esto es el hueso frontal, que está seccionado. Ahí se pueden ver. Esto es parte del hueso parietal izquierdo. Esto es el hueso temporal, que es el hueso del oído. Acá podemos ver cómo está el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis mastoides, que es una eminencia que la podemos palpar detrás de nuestras orejas. Hacia posterior podemos ver el hueso occipital, el hueso que va a estar ubicado en la nuca. Bueno, de este lado no queda mucho para ver. Se puede ver también el hueso temporal con la apófisis cigomática, parte del hueso parietal. Si miramos desde lo que es la base del cráneo, desde una vista superior, vamos a ver y tenemos que saber cómo estudiar la base del cráneo. Para eso, para su estudio, vamos a dividirla en tres regiones, ¿sí? A lo que sería el piso del cráneo o la base del cráneo, ¿sí? El límite entre la base del cráneo y la bóveda sería una línea que pasa por donde yo ahora voy a pasar mi estilete. Comienza acá, ¿sí? En la sutura metópica, pasa por el arco superciliar, desciende así por la apófisis orbitaria externa, va por el malar, por el arco cigomático, la cresta temporal y una línea que lo va a llevar, una línea imaginaria que lo va a unir a la cresta temporal con la protuberancia occipital externa. De acá para arriba es la bóveda del cráneo y de acá para abajo es la base del cráneo, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora desde arriba. Para estudiar la base del cráneo la vamos a dividir en tres regiones, una región anterior, una región media y una región posterior, ¿sí? Entonces esas regiones las vamos a llamar fosas, la vamos a llamar a esta a fosa craneana anterior, que va a estar delimitada por la porción vertical del hueso frontal, ¿sí? Acá pueden ver que se encuentra el agujero ciego, entonces ya ahí me ubico que es el hueso frontal. Y hacia posterior va a estar delimitado por el borde posterior del ala menor del hueso efenoides, que está acá está la silla turca. Bueno, va a estar delimitado por el borde posterior del ala menor del efenoides, ¿sí? Por el borde posterior del canal orbitario y por el borde posterior del otro ala menor del efenoides, ¿sí? Y estos son las apófisis clinoides, repito, apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Entonces, este límite que estoy marcando acá, de acá para adelante, es la fosa craneana anterior. Y lo que vamos a hacer es ver los orificios que van a estar ahí y qué es lo que pasa por esos orificios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el agujero ciego, ¿sí? Por el agujero ciego van a pasar solamente unas venitas, que se le dicen venas emisarias, y se va a insertar lo que es la hoz del cerebro,
que es una membrana que está en el cerebro. Esto que está acá es la apófisis, que tiene forma de cresta de gallo, entonces se la llama crista galli y es parte del hueso etmoides. Como podemos ver ahí que ya se está trasluciendo, ¿sí?, la luz de abajo. Esa lámina perforada, ¿sí?, la vamos a llamar lámina cribosa. Cribosa significa que está perforada. En este caso va a estar perforada por lo que serían los filetes del nervio olfatorio. Bueno, vamos a ver lo que es un poquito de cráneo, ¿sí? Este es un cráneo real. Lo que podemos ver acá es cómo este cráneo se hizo una sección horizontal, ¿sí?, en lo que sería la bóveda del cráneo. Recordemos que los huesos de la cabeza se van a dividir en huesos de la cara, que son los que podemos ver acá. Todos estos son los huesos de la cara y huesos del cráneo. Nosotros vamos a usar ahora este cráneo para poder ver la base del cráneo desde adentro, ¿sí? Lo que es importante para comprender cómo se articulan estos huesos es, lo que es clave para mí, es saber cómo está delimitada la fosa nasal, cómo está delimitada la cavidad orbitaria, que es donde va a ir el ojo, y esto, el aire que respiramos, que entra por nuestra nariz, va a entrar a esta cavidad, ¿sí? Bien. Los huesos que vamos a ver ahora, ¿sí?, los voy a ir nombrando desde adelante hacia atrás para que se ubiquen, ¿sí? Esto es anterior, podemos ver la cara. Esto es el hueso frontal, que está seccionado. Ahí se pueden ver. Esto es parte del hueso parietal izquierdo. Esto es el hueso temporal, que es el hueso del oído. Acá podemos ver cómo está el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis mastoides, que es una eminencia que la podemos palpar detrás de nuestras orejas. Hacia posterior podemos ver el hueso occipital, el hueso que va a estar ubicado en la nuca. Bueno, de este lado no queda mucho para ver. Se puede ver también el hueso temporal con la apófisis cigomática, parte del hueso parietal. Si miramos desde lo que es la base del cráneo, desde una vista superior, vamos a ver y tenemos que saber cómo estudiar la base del cráneo. Para eso, para su estudio, vamos a dividirla en 3 regiones, ¿sí?, a lo que sería el piso del cráneo o la base del cráneo, ¿sí? El límite entre la base del cráneo y la bóveda sería una línea que pasa por donde yo ahora voy a pasar mi estilete. Comienza acá, ¿sí?, en la sutura metópica, pasa por el arco superciliar, desciende así por la apófisis orbitaria externa, va por el malar, por el arco cigomático, la cresta temporal y una línea que lo va a llevar, una línea imaginaria que lo va a unir a la cresta temporal con la protuberancia occipital externa. De acá para arriba es la bóveda del cráneo y de acá para abajo es la base del cráneo, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora desde arriba. Para estudiar la base del cráneo la vamos a dividir en 3 regiones, una región anterior, una región media y una región posterior, ¿sí? Entonces esas regiones las vamos a llamar fosas. La vamos a llamar a esta a fosa craneana anterior, que va a estar delimitada por la porción vertical del hueso frontal, ¿sí? Acá pueden ver que se encuentra el agujero ciego, entonces ya ahí me ubico que es el hueso frontal. Y hacia posterior va a estar delimitado por el borde posterior del ala menor del hueso efenoides, que está acá está la silla turca. Bueno, va a estar delimitado por el borde posterior del ala menor del efenoides, ¿sí?, por el borde posterior del canal orbitario y por el borde posterior
del otro ala menor del efenoides, ¿sí? Y estos son las apófisis clinoides, repito, apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Entonces, este límite que estoy marcando acá, de acá para adelante, es la fosa craneana anterior. Y lo que vamos a hacer es ver los orificios que van a estar ahí y qué es lo que pasa por esos orificios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el agujero ciego, ¿sí? Por el agujero ciego van a pasar solamente unas venitas, que se le dicen venas emisarias, y se va a insertar lo que es la hoz del cerebro, que es una membrana que está en el cerebro. Esto que está acá es la apófisis que tiene forma de cresta de gallo, entonces se la llama crista galli y es parte del hueso etmoides. Como podemos ver ahí que ya se está trasluciendo, ¿sí?, la luz de abajo. Esa lámina perforada, ¿sí?, la vamos a llamar lámina cribosa. Cribosa significa que está perforada. En este caso va a estar perforada por lo que serían los filetes del nervio olfatorio. Entonces, si continuamos hacia atrás, lo que vamos a encontrar es el surco óptico, ¿sí?, que se va a continuar hacia los lados, hacia ambos lados, con lo que serían los agujeros ópticos, ¿sí?, por donde va a pasar el nervio óptico con la arteria oftálmica. Sería esto que está acá. ¿Y a dónde va a pasar? Va a pasar a la cavidad orbitaria. Ahí lo pueden ver. Lo que es el agujero óptico, ¿sí? Y el de este lado sería acá. Mira, se ve perfecto. El agujero óptico, ¿sí? Eso está en la fosa craneana anterior. Si nos vamos un poquito para atrás, ya entraríamos en lo que es la fosa craneana media. Y ahora vamos a delimitar lo que es la fosa craneana media. Su límite anterior va a ser el límite posterior, esto, de la fosa craneana anterior. Y el límite posterior de esta fosa, de todo esto que está acá, que es la fosa craneana media, va a ser el borde superior del peñasco del temporal. Esto que tiene forma así de pirámide es el peñasco del temporal. Esto que está acá, la lámina cuadrilátera del hueso efenoidal, esta parte, y el otro borde superior de lo que es el borde superior del peñasco. Y acá vamos a encontrar una hendidura, ¿sí?, que sería la hendidura efenoidal, que va a estar formada por lo que es entre el ala menor del efenoides y el ala mayor del efenoides, o sea, entre las dos alas. Eso que se ve ahí es la hendidura efenoidal. Es como un orificio, como un agujero, pero rasgado, ¿sí?, como hendido. Por eso hendidura efenoidal. Se puede apreciar mejor desde la cavidad orbitaria. Acá van a pasar distintas estructuras a lo que es la cavidad orbitaria. Por ejemplo, va a pasar el nervio motor ocular común, el nervio motor ocular externo, ¿sí? Va a pasar el nervio troclear, va a pasar la vena oftálmica superior, va a pasar los ramos lagrimal, o sea, el nervio sería la porción orbitaria o la rama oftálmica, mejor dicho, del nervio trigémino, que después se va a ir en nervio frontal, lagrimal y nasal. Y bueno, con respecto al ala mayor del efenoides, estaba acordando, una de las cosas que han preguntado, que se suele preguntar, es cómo estaba constituida la hendidura efenoidal, ¿sí?, entre el ala menor del efenoides y el ala mayor del efenoides. Si vamos un poquito para atrás, vamos a encontrar otro orificio, que es el agujero redondo mayor. Por el agujero redondo mayor, como pueden ver, está bien en el espesor de lo que es el ala mayor del efenoides, que es esto. Que si vemos de afuera, el ala mayor del efenoides va a ser esta parte. Va a formar lo que es la sien, ¿sí? Ala mayor del efenoides. Y acá también, ala mayor del efenoides. Agujero redondo mayor, ¿sí? Lo puedo ver ahí. Por acá va a pasar el nervio maxilar superior,
¿sí? Y hay que recordar que el agujero redondo mayor, lo que siempre se pregunta es si se ve desde la base del cráneo, pero desde exocráneo. Bueno, acá lo que se va a ver es el agujero redondo menor, acá chiquitito, y el agujero oval. El agujero redondo mayor no se ve desde la base del cráneo, desde abajo, ¿sí? ¿Dónde lo puedo encontrar? A ver si lo puedo ubicar acá. Donde lo puedo encontrar es acá. Ahí se ve porque está como roto, pero se puede ver desde lo que es. Ahí se ve apenas desde la órbita, ¿sí? Acá. Ahí está el agujero redondo mayor, ¿sí? Y volviendo a lo que es la base de cráneo desde endocráneo, vamos a ver el agujero oval. Por el agujero oval va a pasar el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor o meningia accesoria. ¿Sí? Lo más importante es que pasa el nervio maxilar inferior, el que va a la mandíbula. Y hacia atrás, un poco más chiquitito, el agujero espinoso, ahí lo voy a tapar con este, ahora lo destapo. Bien atrás del agujero oval va a estar el agujero espinoso o agujero redondo menor. El agujero redondo menor, por ahí va a pasar la arteria meningia media, ¿sí? Que es importante, miren cómo deja la marca, la arteria meningia media deja su impresión acá, ¿sí? Esta arteria es muy importante por su relación, ven acá está marcada, cómo va la meningia media, por su relación con el hueso parietal. Ven que es un hueso bastante fino, en cualquier traumatismo se puede lesionar la arteria meningia media causando una hemorragia intracraneal, ¿sí? En este caso epicraneal, que puede comprimir al cerebro y puede causar un enclavamiento de bulbo o una herniación en alguna parte del cerebro. ¿Sí? El paciente se puede morir. Bueno, luego del agujero redondo menor vamos a tener el agujero rasgado, ¿sí? Anterior, por el cual no va a pasar nada, ninguna estructura, eso va a haber un cartílago que lo va a estar tapando. Bien, luego vamos a tener el agujero carotidio, ¿sí? Que sería acá, por acá estaría entrando la carótida, en esta parte, ¿sí? Sería como la parte como más interno a lo que es el agujero rasgado anterior. Bueno, esa arteria que va a entrar por acá, se lo puede apreciar mejor desde abajo, por acá ve la arteria carótida, ¿sí? Se va a meter por este agujero y va a ir a irrigar al cerebro. Luego vamos a tener los orificios para los nervios petrosos, ¿sí? Mayor y menor, que van a estar ubicados acá. Acá solamente se ve uno en este cráneo, ¿sí? Seguramente sea para el agujero petroso, para el nervio petroso mayor. En lo que es el peñasco vamos a tener una pequeña depresión acá, que es la fosita digital, es la fosita para el ganglio del trigémino. Una eminencia, como una elevación, no sé si se puede apreciar acá. A ver. Esa eminencia, esa elevación se llama eminencia arcuata, ¿sí? O arqueada, tiene forma arqueada. Está formada por el conducto semicircular superior. Esto que está acá, contra lo que sería la escama del hueso temporal, es el techo del tímpano, ¿sí? Si yo perforo acá, entra a lo que es el oído medio, a la cavidad del oído medio. Bueno, y acá vamos a tener el agujero o conducto aditivo interno, eso que está ahí donde dejo mi estilete. Por ahí va a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, ¿sí? Y va a pasar la arteria laberíntica. Bien. Luego vamos a tener hacia atrás lo que es el agujero rasgado posterior,
que por acá sí pasan estructuras importantes, en esta parte, a ver si lo puedo enfocar bien. Ahí está el agujero rasgado posterior. Sería esta parte. O agujero yugular, ¿sí? Acá está. Donde se me cayó el estilete. Bien. Por acá, como se llama agujero yugular, va a estar saliendo en realidad la vena yugular interna. Va a pasar el nervio, va a salir el nervio glosofaringeo. Va a pasar el nervio espinal, el nervio vago, ¿sí? Y la arteria meningia posterior. Esas son las estructuras que van a pasar por el agujero yugular o rasgado posterior. Sería entonces la vena yugular, el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal y la arteria meningia posterior. Luego vamos a tener los cóndilos, acá, los cóndilos del hueso occipital, y vamos a tener un agujero, un orificio que se llama orificio condilio anterior, ¿sí? Por lo general puede estar o no este orificio, ¿sí? Y cuando está, lo que va a pasar por el agujero condilio anterior, por el agujero condilio anterior va a pasar el nervio hipoglóso. El que es inconstante es el agujero condilio posterior, este que está acá. Ven que ahí está casi que no sé si lo pueden ver bien ustedes, pero es como que casi no pasa nada, está como cerrado ahí, lo que es el agujero condilio posterior. Por acá no pasa nada. Por el agujero condilio anterior va a pasar el nervio hipogloso, que sería el último par craneal. Y por último vamos a tener lo que es el agujero magno, ¿sí? El agujero occipital. Esto se toma como límite entre la médula y el bulbo, que serían dos partes, ¿sí? Del sistema nervioso central, dos estructuras. Por ejemplo, si yo digo de acá para abajo va a empezar la médula espinal, ¿sí? Un sistema nervioso central sería esos órganos, lo que yo estoy diciendo, sería algo más o menos así. Acá hice como una especie de boceto, no sé, para que ustedes vean todo lo que es el cerebro, esto así, esto que tiene forma de cerebro, todo lo que es el cerebro va a ir en el cráneo, esto también, esto es anterior, esto es posterior, y esto es el bulbo raquídeo, y a esta altura estaría el agujero occipital, también conocido como agujero magno. Lo que esté de acá para abajo, como les escribí ahí, es la médula espinal. Por ejemplo, esto iría así, si tuviésemos los órganos, iría así, con el cráneo acá y la médula espinal saliendo del agujero magno, ¿sí? No solamente va a salir la médula espinal, sino que también lo va a hacer con las meninges, las envolturas del sistema nervioso, como la dura madre, la piga madre y la aracnoides. Las arterias vertebrales van a entrar, ¿sí? Y las ramas espinales de los nervios espinales, ¿sí? O accesorios. Bueno, entonces, como para terminar lo que es esto de cómo estudiar la base del cráneo desde adentro, recordemos, lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en fosas craneanas, como dice el libro, fosa craneana anterior, media y posterior, e ir analizando por separado cada fosa con todos los orificios que podamos encontrar y que atraviesan ese orificio. Lo que nos pueden llegar a preguntar acá entonces es ¿qué pasa por determinado orificio o desde dónde puedo ver un orificio o cómo está constituido un orificio? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa por el agujero redondo mayor? ¿No? Que es el nervio maxilar superior. ¿Qué pasa por el agujero óptico? ¿Sí? ¿Cómo está formada la hendidura efenoidal? Entre el ala mayor y el ala menor del efenoides. ¿Sí? Eso que está ahí, la hendidura efenoidal. Por ejemplo, algo que no había nombrado es esta cavidad que está acá, donde yo voy a apoyar mi dedo, que es la silla turca. Ahí se va a alojar la glándula hipófisis.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa me pueden preguntar, ya saben.